el alcalde Daniel Jadwe. Buenos días, alcalde, y gracias por estar con nosotros. Muchos temas de qué conversar, pero ¿le parece que comencemos con el retiro de los fondos del 10% de la AFP que se vota hoy en el Senado? Usted ha dicho que no es amigo de sacar los fondos de la AFP. Buenos días. Muy buenos días, Diana, Simón. Un abrazo a todos ustedes y a todos y todas quienes nos están mirando. La verdad es que yo desde un comienzo nunca fui partidario de que se retiraran los fondos, porque eso me parecía que era reproducir la lógica de este modelo, y que es que los trabajadores paguen con sus propios ahorros el costo de la crisis. Yo hubiera preferido 1000 veces que esto se hiciera con un impuesto especial a los súper ricos, o con un impuesto a las utilidades de las mismas AFP que vienen sacando utilidades multimillonarias durante demasiado tiempo. Y eso hubiera servido mucho más sin tocar los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, y esto también lo he dicho siempre, por responsabilidad de este gobierno y de todos aquellos que se han ido resistiendo a abrir la billetera fiscal y hacer lo correcto para ayudar a las familias, esto se volvió en algo que hoy día es inevitable. O sea, aquí los responsables de que estemos discutiendo el retiro de los fondos son el presidente de la República, muchos empresarios que han salido a tratar de presionar para que esto no se haga, y algunos actores políticos que creen que con esto se toca, y efectivamente así, los pilares del modelo. Ahora, la gente tiene dos convicciones súper concretas. Las pensiones van a seguir siendo miserables en este sistema, con el retiro o sin el retiro. Y la segunda convicción, ya estamos iniciando un proceso constituyente, y lo más probable es que a partir de él la AFP terminen desapareciendo. Y por lo tanto la gente dice, mire, el tema de las pensiones lo vamos a tener que resolver después en el proceso constituyente y en las leyes que hagamos con posterioridad a él. Y por lo tanto, hoy día, ya que el gobierno no ha querido ayudar ni a la clase media ni a los sectores vulnerables de manera suficiente para poder enfrentar esta pandemia, necesitamos salvarnos nosotros, ¿alcalde? Como estamos acostumbrados. Y eso es lo que hoy día hay que hacer. Por lo tanto, hoy día yo estoy apoyando la votación del retiro. Pero aquí las responsabilidades hay que dejarlas claramente establecidas. El gobierno no ha querido, ha sido el gobierno no ha inoperante podido, que nos llevó a esto. Pero usted dice que no quiere o que no ha podido, porque es un tema de voluntad, o ha sido lento. El gobierno no quiere. El gobierno, bueno, mire, ayer presentaron el Fondo Solidario 2 para las municipalidades. Sí. Yo les voy a decir algo. Las municipalidades en Recoleta tenemos 224.000 pesos por habitante al año. La caída del presupuesto municipal para Recoleta equivale a 80.000 pesos por habitante al año. ¿Cuántos habitantes son? Y los dos aportes, el primero y el que anunció ayer el presidente, no alcanzan a entregarnos 10.000 pesos por habitante al año. O sea, menos del 15% de lo que los municipios han perdido. Con esto le quiero decir que el gobierno siempre llega tarde, siempre de manera insuficiente, siempre con letras chicas y siempre tratando de evitar hacer lo que tiene que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente cuando uno compromete gastos permanentes que van a durar en el tiempo, tiene que ver de dónde saca ingresos permanentes para el Estado, y esto nos lleva inevitablemente a discutir el impuesto a los súper ricos, un aumento de los impuestos de manera selectiva a las grandes empresas, la recuperación de los recursos naturales, y esos son pilares del modelo que ellos defienden que no quieren tocar. Entonces, para otros gobiernos en otra época, gobernar era educar. Para este gobierno, gobernar es endeudar. Sí, ¿cómo está, alcalde? Buenos días, le saluda Soledad Neto. Yo me acabo de sumar también acá al panel de conversación para poder... Hola, Soledad, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Con programa presidencial, ya Muy lo estoy bien, escuchando. Sí, ya estoy escuchando con programa presidencial. Oiga, usted a propósito de eso, pero en línea con lo que estaba diciendo recién, ha dicho que está absolutamente disponible para una carrera presidencial. Esto a propósito de las últimas encuestas, ¿no? Entonces usted recién hablaba de la resistencia del gobierno actual a cambiar el modelo. ¿Cuál sería, en el caso de una candidatura presidencial, me imagino ahí en un debate presidencial, en un programa de gobierno, su solución para el tema de las pensiones, alcalde? En el caso de presentarse, tal como lo quiere hacer. O sea, yo creo que claramente aquí hay que avanzar hacia un sistema mixto, con un sistema de reparto tremendamente sólido y potente, con la posibilidad de que haya un sistema adicional de capitalización individual para aquellos que puedan efectivamente complementar sus pensiones y que están interesados en hacerlo, pero aquí lo que hay que asegurar es un sistema de seguridad social. Lo entiendo, pero no está pensando en terminar con las AFP, porque habla también de un sistema de capitalización individual. Dice, hagamos un sistema mixto.
yo creo que la gente tiene que elegir si termina con la AFP o no. Efectivamente, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos del sistema de seguridad social. ¿Quién le dice a usted que teniendo un sistema de seguridad social que asegure a través de un sistema solidario, intergeneracional e intrageneracional pensiones dignas para todos y todas, si alguien quiere tener en una AFP para un ahorro previsional voluntario adicional, yo la verdad es que no lo veo como un problema? Pero el tema central es que las pensiones no se van a asegurar con eso. Y esto además va amarrado a otros temas, Soledad. Va amarrado, por ejemplo, a que entreguemos una mayor protección a la maternidad de tal manera de que vuelva a haber un incentivo para que la pirámide demográfica no se siga envejeciendo de tal manera de que cualquier sistema de pensión al final sea absolutamente insuficiente, ¿no? Pero, alcalde, entonces aquí hay que hacer un sistema de reparto corregido, por supuesto, previendo los errores que han tenido en otras partes del mundo, pero con una contribución tripartita de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, de tal manera de que nadie viva después de terminar su época de trabajo activo, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza. Eso es lo relevante. Alcalde, usted dice, bueno, que es una opinión que muchos comparten respecto de que el gobierno ha llegado tarde y ha sido insuficiente. Hay muchos segmentos de la población que no han podido acceder a la ayuda del gobierno y en eso concuerdan muchos sectores. Pero usted propone, por ejemplo, el impuesto a los superricos, también el repartir las utilidades de la AFP. Estuve leyendo el fin de semana y con el impuesto a los superricos se podrían recaudar 6.500 millones, que es mucho menos de lo que ha puesto el gobierno en esta pasada para ir en ayuda de la gente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde tendrían que salir esos recursos para llegar a una ayuda efectiva? Porque eso tampoco sería suficiente. A ver, nosotros tenemos que avanzar en este país primero hacia la desintegración del sistema tributario de tal manera que todos tributen lo que tienen que tributar. Lo segundo, el impuesto a los superricos, pero de manera permanente, para las riquezas y para los patrimonios mayores a 10 millones de dólares. Para que además todos visualicen a quienes afectan. No por una única vez. Pero entonces, además está el tema de la... No, permanente. Como hay en los países de verdad desarrollados que tienen calidad de vida a las cuales los chilenos y las chilenas aspiramos. Pero también está el tema de recuperar los recursos naturales para nuestro país. O sea, si usted mira la cantidad de utilidades que tienen quienes extraen las riquezas naturales de nuestro país y se las llevan afuera, ¿no? Son demasiados, son multimillonarios y alcanzan efectivamente no solo para esto, sino que para mucho más. Por lo tanto, aquí hay que hacer una reforma tributaria efectivamente progresiva. Yo he visto, por ejemplo, algunos documentos de Ricardo French Davis, que no es precisamente un militante de izquierda, es militante de la democracia cristiana, tremendamente disciplinado, y él es partidario de avanzar mucho más en un sistema tributario progresivo, en un impuesto a los súper ricos y además en un royalty completamente distinto a los recursos naturales. Y no solo estoy pensando en el cobre, estoy pensando en el cobre, en el litio, en todo lo que se va con el cobre sin que lo cobremos, digamos, el molibdeno, el oro, todo lo que va en el concentrado que vendemos, y efectivamente aquí hay mucha más riqueza de la que este país tiene. El problema es que la riqueza que hay en nuestro país está concentrado en el 1% más rico de Chile. Alcalde, ¿usted a qué país está mirando? ¿Qué modelo está visualizando con respecto a pensiones? Yo escuchaba su análisis, pero escuchaba su análisis y habla un poco de este modelo mixto, ¿cierto? Con un fuerte tronco del Estado, ¿cierto? Pero con la posibilidad de que las personas también de manera independiente puedan administrar sus fondos de pensiones en la AFP, sin que desaparezcan. No sé si hago la lectura correcta, pero ¿a qué país está viendo? Porque veo sociedades como la sueca, por ejemplo, que tiene un modelo similar. ¿En quién se ha inspirado o es una idea propiamente de su equipo de trabajo, o con quién se está asesorando, por ejemplo? A ver, mire, yo creo que Chile tiene una tranca y yo creo que la mayoría del sistema político chileno tiene una tranca. Pareciera que sin modelos externos no pueden operar. ¿No? Pareciera que no somos capaces de diseñar nuestra propia historia y de elaborar un programa con nuestras propias convicciones y hacerlo como todos los países lo han hecho. Bueno, así nació la FP también en los 80. Y ir perfeccionando con un concepto de mejora continua, ¿no? Todo lo que tenemos. ¿Qué me decía, perdón? Que así nacieron también la FP en los años 80, una iniciativa prácticamente chilena que no tiene un modelo similar en otro país. También es la chilena. ¿Su modelo es a la chilena de pensiones?
pero con una diferencia fundamental. ¿Cuál? Lo impusieron sin ninguna discusión democrática, sin la participación de nadie, en dictadura, mientras efectivamente a los que pensaban distinto los perseguían y los asesinaban. No, aquí estamos hablando de un sistema completamente democrático, pluripartidista, efectivamente con la posibilidad de la alternancia en el poder asegurado y un modelo con participación protagónica de la ciudadanía. Entonces yo creo que cuando se discute así y la comunidad, la ciudadanía es capaz de movilizarse apoyando determinadas posturas, esto se puede hacer, ¿no? El tema es que yo no estoy mirando a países extranjeros, yo creo que Chile tiene que construir su propia historia y tiene que hacer su propio camino. Alcalde Jadwe, volviendo al tema de la carrera presidencial, ¿no? Usted ya, como se ha declarado, absolutamente disponible. El Partido Comunista está viendo en usted, obviamente, una carta potencial y posible. El tema es cómo aliarse con otros sectores como la propia Democracia Cristiana o el PPD, o con el oficialismo en general, que ha sido bastante reacio a muchos de los fundamentos del Partido Comunista. A ver, lo primero es que nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad de la unidad social y política más amplia para transformar Chile. Y esto pasa primero por entender que queremos transformarlo superando el modelo actual. Y en eso tenemos una primera mirada acerca de una política de alianza con aquellos que efectivamente quieren transformar el modelo y superar el neoliberalismo. Hay otros que son de oposición al gobierno, pero no al modelo, y que cuando han estado en el gobierno han funcionado y han gobernado con el neoliberalismo y por ahora no hay declaraciones consistentes que digan que lo quieren superar. ¿Por qué le digo esto? Porque la única manera de llegar a una unidad amplia, ¿no?, que nos permita transformar Chile es dejando que el pueblo hable. En nuestro país la ley permite las primarias y efectivamente están dadas esto para los cargos de unipersonales en alcaldes, en gobernadores regionales, en la presidencia de la República, y creo que efectivamente eso es lo que nos va a permitir construir, si es que hay voluntad, la unidad social y política que necesita nuestro país. O sea, disponible para ir a unas primarias. Hay que dejar que la ciudadanía hable. Eso lo ha dicho el Partido Comunista hace 20 años. Okay. Oiga, alcalde, le propongo que volvamos al proyecto que se vota hoy, que además tiene amplio apoyo popular. Usted ha dicho que ya no es el mejor proyecto porque efectivamente no es bueno recurrir a los fondos de los propios trabajadores para paliar esta crisis. Quería preguntarle por una indicación que se va a volver a incluir en el Senado, que tiene que ver con la universalidad, es decir, que todos vamos a poder sacar nuestros fondos de la AFP, independiente de que hayamos perdido el trabajo o no, independiente de que estemos en la real necesidad de hacerlo. ¿Qué le parece a usted esa indicación? Yo creo que es viable ponerle restricción de tal manera que, por ejemplo, los que no lo necesitan no lo ocupen efectivamente para gastos suntuarios, para tratar de evadir impuestos, para hacer una serie de cosas que hoy día no son necesarios. Yo entiendo que esto tiene que estar dirigido fundamentalmente a la clase media, a los sectores vulnerables de nuestro país, independiente que estas categorías de análisis son bastante laxas y están bastante poco definidas. En nuestro país más del 70% se asume de clase media y claramente cuando uno mira los ingresos y cuando mira la pobreza multidimensional, no hay de dónde sacar un 70% de clase media en este país. Pero efectivamente yo creo que hay que afinar la puntería. No me parecería muy conveniente que trabajadores que ganan sobre una cantidad de varios millones de pesos fueran a retirar sus ahorros, digamos.